Las lenguas del mundo están en una situación que podría compararse con la situación que viven muchas especies de la naturaleza. Los estudios realizados por la UNESCO muestran una realidad preocupante. La mitad de las 6.700 lenguas habladas actualmente corren peligro de desaparecer antes de que finalice el presente siglo. Incluso lenguas habladas por millones de personas, como el quechua o el aymara, están en peligro de extinción. Esta alarmante previsión no es una profecía, sino simplemente una proyección. Una proyección del proceso real de pérdida que las lenguas originarias del mundo están sufriendo en los últimos años. Cada año desaparece una media de 10 lenguas en todo el mundo. Siguiendo el curso de la situación actual, muchas de las lenguas habrán desaparecido antes de finalizar este siglo, y con ellas, el núcleo o el vehículo principal de los propios pueblos originarios desaparecerá bajo el dominio de la uniformización lingüística y cultural. Amma consentar toda la yalvar porque naquiguan junchilchak magay ambulance magay carretera. Lo premier tawar manjita dodar gata. Kerkate tankar go sirfanyu. Ye baida to adu kya? Ami to gorti mati boge ko ye ila ba adu ke tatru botu ka lara. Kung khars pa imrikman apay kam skani juina tingriki no yurus kapara. Awak minyak tidak itu muda ya. Rendang amma. Tegak betul mah. Rasa jenani bisa jenani. Kulahoti nana bin amba bangda nana biji jamburu kumai. Hace 50 años el euskera estaba en un punto crítico, parecido al que ahora pueden estar lenguas como el quichua, el cachiquel o el aymara, ¿no? en América. El euskera es una lengua originaria de Europa, seguramente una de las más antiguas lenguas que se conocen. Del origen del euskera se pueden decir muchas cosas, pero pocas definitivas. Digamos que genealógicamente es una lengua aislada y que, por tanto, no se puede afirmar que provenga de un único tronco lingüístico junto con otros idiomas. Hoy constituye una pequeña comunidad lingüística minorizada, 3 millones de habitantes, de los cuales los hablantes del euskera son unas 800.000 personas. No llegan ni al 30% de la población y viven en un territorio dividido entre Francia y España, donde el estatus de la lengua cambia según las divisiones territoriales, siendo oficial en la Comunidad Autónoma Vasca, parcialmente oficial en la Comunidad Foral de Navarra y no gozar de ninguna oficialidad en el País Vasco continental o Iparralde. El euskera lleva unos cuantos milenios hablándose en este territorio y se puede decir que a finales del siglo XIX pues el 70% de la población del País Vasco hablaba euskera y que seguramente la mitad, el 50% de la población sería incluso hasta monolingüe, ¿no? Desde finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, pues vamos a decir que el retroceso del euskera ha sido increíble, ha sido terrible, ¿no? Hace 50 años, el euskera era una lengua en proceso de desaparición. Estaba prohibida en la mayoría de los ámbitos de uso oficial y muchos juzgaban que era una lengua primitiva o rural, incapaz de adaptarse a la vida moderna. Hoy, después de 5 décadas de luchas y esfuerzos de recuperación por parte de la comunidad euskaldún y la sociedad vasca, el euskera se ha desarrollado casi en todos los campos de la vida. Nuestra generación ha sido testigo de una época donde la lengua estaba prohibida, marginada de todo uso oficial,
Y en estos 40, 50 años hemos pasado a estar ahora pues trabajando, investigando, enseñando en euskera, en la lengua originaria, en la universidad, en la televisión. En el proceso de recuperación del euskera, en los últimos 40 o 50 años, el hecho de una conciencia lingüística viva es algo fundamental. Es esa conciencia que nace, por una parte, de una derrota sufrida en la guerra, pero silenciosamente viva, que además se va a transmitir a la inmediata generación posterior a la guerra, de forma que en los años, a comienzos de los 60, señale los objetivos inmediatos a realizar en pro de la lengua. El euskera tiene todavía hoy unos grandes desafíos. Está en pleno proceso de recuperación, pero de alguna manera muestra que es posible hacer un camino de desarrollo de una lengua originaria y su cultura. Es un poco emocionante para mí hablar de esto, precisamente, de mi madre, que fue la última que habló el vasco. Con ella ya se acabó. Recuerdo muchas cosas, entre ellas un villancico que cantaba: Ari 5 aurrekigas kantatzera.